iOS 17 en el iPhone 11. En este momento ya tengo la versión de iOS 17 RC instalada en este dispositivo, así que en este video vamos a ver cómo va el rendimiento y también vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Ya hice exactamente las mismas pruebas con el iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y el iPhone SE modelo 2020. Por si quieres ir a verlas, pues acá abajo en la descripción te voy a dejar enlaces o simplemente entras a mi canal y buscas los videos ahí. Entonces vamos a entrar aquí en las fotos y vamos a ver que iOS 17 me pesó 5,71 gigas, prácticamente 6 gigas. Recordemos que esta es la versión RC. Es posible que a ti te pese un poco menos, dependiendo de qué versión de iOS estés actualmente. Tengo una condición de batería del 100%. La última carga al 100% fue hace 14 minutos. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando acabemos de hacer el video. Actualmente sigo con 100% de batería. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Empecemos con Snapchat, vámonos ahora con YouTube. Aquí estamos viendo el rendimiento de iOS 17 en el iPhone 11. Entonces aquí estamos viendo los videos cortos, los shorts de YouTube. Vemos que en cuanto a rendimiento anda muy bien. Les recuerdo que este dispositivo es modelo 2019. Cuenta con el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Vamos a ver entonces cuánto tiempo tardarían en cargar las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Vámonos rápidamente con Instagram. Ahora vamos a dejar todas estas aplicaciones abiertas y vamos a mirar qué aplicaciones se reinician o qué aplicaciones se cierran. En ese momento ya la carga es dependiendo del Wi-Fi que tenemos actualmente. Vámonos aquí a los Reels. Aquí estamos viendo que el contenido sigue cargando bastante rápido. Ok, como digo, eso también depende un poco de la conexión a Wi-Fi que tengamos. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí y vámonos rápidamente con X. Por alguna razón el Wi-Fi como que no está funcionando muy bien, que digamos. Pero bueno, de igual forma si estamos viendo que tanto tiempo tarda en cargar las aplicaciones. Listo, ya tenemos todo el contenido cargado. Aquí vemos que al momento de hacer scroll todo bastante rápido. Al momento de sacar el centro de control también rápido. Listo, entonces vámonos rápidamente con Twitch. El problema en sí de estos dispositivos es el sobrecalentamiento. En este momento ya se siente bastante caliente esta parte de aquí atrás. Ya está bastante caliente simplemente con lo que he hecho. Vámonos rápidamente con Speed Test. Listo, vámonos rápidamente con TikTok. Y listo, ya lo tenemos abierto. Entonces aquí estamos viendo que al momento de cargar los videos, cero problemas. Vamos a entrar en algún perfil de estos. Vamos a abrir un video de estos. Vamos a abrir por aquí los comentarios. Vamos a salirnos. Vamos a entrar a otro perfil de estos. Vamos a abrir otro video. Entonces aquí estamos viendo que cero problemas. Miremos por acá. Entremos a otro video. Los comentarios. Cero problemas, todo carga muy rápido. De igual forma este dispositivo todavía es bastante potente. Tenemos uno de los mejores procesadores en este iPhone. Vámonos ahora con Tumblr. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en cargar cada aplicación. Entonces al momento de cargar las publicaciones, como puedes ver, todo muy rápido, cero quejas en cuanto al rendimiento, pero el problema del sobrecalentamiento sí es bastante molesto. Vámonos rápidamente con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos rápidamente con Spotify, ya está abierto. Vámonos ahora con Amazon. Ahí estás viendo cómo estamos abriendo las aplicaciones rápido. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas porque recuerda que ahora más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos ahora con eBay. Entonces al momento de yo volver a estas aplicaciones deben de estar exactamente donde las dejé. Vámonos ahora con Mercado Libre. Aquí estamos viendo que el rendimiento de este dispositivo sigue siendo bastante bueno todavía. Vamos a entrar a alguna publicación también por aquí. Entonces aquí ya tenemos esta publicación abierta. Cuando volvamos debe estar exactamente donde la dejé. Entonces al momento de abrir las aplicaciones cargan rápido. Como puedes ver, el contenido carga rápido también. Lo que es las animaciones las hace bien. No hay trabas, no hay lagueos. Todo anda muy bien por el momento. Como puedes ver aquí, las aplicaciones siguen reaccionando bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube otra vez. Como puedes ver, las aplicaciones reaccionan rápido. Entonces cero problemas por ahí. Esta no la había abierto. Entonces cerrémoslo otra vez. Cero problemas por el momento.
En ese momento todavía seguimos con 100% de batería, aunque apenas llevo 10 minutos abriendo las aplicaciones. Ahora entonces dejemos todas estas aplicaciones aquí abiertas y vamos a abrir algunos juegos. Vamos a ver con estos jueguitos así sencillitos cuánto tiempo tardan en cargar. Vamos también a ver si de pronto notamos algún lagueo, calidad de fotogramas o algo así, pues ya vamos a mirar. Entonces hasta el momento la animación de inicio la hizo muy bien. Vamos a darle play. Entonces, como puedes ver, todo muy bien, cero problemas, excepto por este problema del sobrecalentamiento, ya que está bastante caliente la parte de acá atrás y por delante también. O sea, esta parte de aquí está bastante caliente. Vamos a dejarlo ahí, vamos a salirnos y rápidamente vámonos con Temple Run 2. Aquí estamos entrando y saliendo rápidamente de las aplicaciones para ver qué tanto tiempo tardan en cargar. El rendimiento de este iPhone todavía se me hace que es muy bueno. Aquí estamos viendo la animación de inicio. Aquí vimos que la hizo bien, cero problemas. Vamos a darle play. De igual forma, pues estos juegos son bastante livianos. Voy a hacer una prueba de juegos en el iPhone 11 en mi nuevo canal de Speak Test. Por acá abajo en la descripción te lo voy a dejar por si quieres ir a verlo. Todavía no lo tengo hecho, apenas lo voy a hacer, bien. Sino que pues ahora como estamos con este boom de iOS 17 y las nuevas actualizaciones y todo esto, pues por eso es que no he podido hacerlo todavía. Bien, aquí estamos viendo que todo bien con este juego. Vámonos rápidamente con Subway Surf. Aquí estamos abriendo y cerrando los juegos bastante rápido, o más bien todas las aplicaciones, para ver si de pronto notamos algo de ralentización, lagueo o algo así. Y listo, ya tenemos Subway Surf abierto, vamos a darle play. Y listo, como puedes ver con este juego también cero problemas, a pesar de que tengo los otros dos juegos abiertos y pues tengo todas estas aplicaciones abiertas también. Entonces cero problemas, como puedes ver aquí, reacciona rápido. Ahora entonces vamos a salirnos y vamos a mirar si de pronto alguno de estos otros juegos ya se ha cerrado. Hasta el momento todo bien, como puedes ver, reaccionando rápido, como puedes ver. iOS 17 en el iPhone 11 anda muy bien. Entonces ya tengo todas estas aplicaciones abiertas. Vamos ahora a mirar qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Hasta el momento los 3 juegos que he abierto siguen abiertos sin ningún problema. Mercado Libre sigue abierto, reaccionando rápido. eBay sigue abierto. Amazon sigue abierto exactamente donde lo dejé y reaccionando rápido también. Spotify abierto, Netflix abierto, Tumblr abierto exactamente donde lo dejé. TikTok sigue abierto, me parece bien por ahí porque muchas veces TikTok se cierra después de que abro las demás aplicaciones. Speak Test y Twitch abierto, reaccionando rápido. X abierto y también reaccionando rápido. Vamos a entrar por aquí, dejémoslo ahí. Vámonos ahora con Instagram abierto y también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook abierto y la pantalla de inicio no reinició o no refrescó, ya que muchas veces se refresca la pantalla de inicio. Vámonos rápidamente con Pinterest abierto, YouTube abierto, exactamente donde lo dejé y también está reaccionando rápido, aunque aquí en los shorts no está reaccionando por alguna razón. Pero si me salgo de los shorts, cero problemas. Vamos a abrir un video cualquiera. Como puedes ver, los shorts no están funcionando, los shorts por alguna razón, pero lo demás sí. Vamos a decir que ese es un problema de YouTube. Y Snapchat sigue abierto. En este momento está muy caliente. Creo que de los dispositivos que he probado, este ha sido el que más se ha calentado. Entonces, como puedes ver aquí, las aplicaciones no se cierran, no se ha cerrado. Con iOS 16, al hacer exactamente esta misma prueba, ya estarían cerradas varias de estas aplicaciones. Pero ahora con iOS 17 vemos que cero problemas, ninguna aplicación se ha cerrado, nada se ha reiniciado. Vamos ahora a mirar con los juegos si se ha cerrado. No, Temple Run 2 sigue abierto, Subway Surf sigue abierto. Entonces, como puedes ver, iOS 17 anda funcionando muy bien en el iPhone 11. Seguimos todavía con el 100% de batería. Entonces ahora vamos a iniciar con la prueba de batería. Ya vemos que en cuanto a rendimiento, cero problemas y anda muy bien. Todavía sigue estando muy rápido, muy potente.
Entonces vamos a subir un poquito el brillo, el volumen, vamos a dejarlos exactamente al mismo nivel los dos. El Wi-Fi y el Bluetooth prendidos, AirDrop solamente contactos. Les recuerdo que no tengo SIM card, eso puede influir un poco en cuanto a la batería. Vamos a entrar aquí en el temporizador y vamos a colocar 2 horas. Vamos a estar estas 2 horas con Subway Surf y después vamos a mirar en cuánto nos queda la batería. Les recuerdo que he hecho la misma prueba con versiones de iOS anteriores, por si de pronto quieren ir y mirarlos a ver cómo le va cuanto a la batería con versiones de iOS anteriores, o por si de pronto quieren ir a mirar cómo le va a otros dispositivos como el iPhone XS Max o el iPhone XR, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a estar aquí y en 2 horas nos vemos a ver qué ha pasado. Y precisamente en ese momento ya pasaron las 2 horas. Le saco el juego de Subway Surf. Entonces vamos a salirnos y vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Después de estar 2 horas jugando Subway Surf, nos ha quedado en 81%. Como puedes ver, brillo, volumen exactamente igual. Entonces ahora vámonos otras 2 horas con el juego de Asphalt 9. En este momento ya acaban de pasar las 2 horas. Vamos a detenerlo con el juego de Asphalt 9. Entonces ahora vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. Y tenemos 33% de batería. La batería del iPhone 11 es muy buena todavía. Entonces, como puedes ver, pues todo sigue igual, pero ya vamos a bajarle un poquito al brillo y pues al volumen también. Vamos a mirar aquí en la configuración cómo irían las cosas. Entonces recuerden que tengo 100% condición de batería. La última carga al 100% fue a las 4:50 de la tarde. En este momento ya son las 9:17 de la noche. 4 horas, 32 minutos de pantalla encendida, 13 minutos de pantalla apagada, probablemente desde antes de empezar a hacer el video. Lo que más batería consumió fue el Asphalt 9 y el Subway Surf. Recuerden que más adelante vamos a hacer la prueba de batería completa con iOS 17. Entonces ahora vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Para Geekbench tenemos 1749 para el single core y 4112 para el multicore. Para el Antutu tenemos 589.756. Incluso pues me parece que está como un poco bajo, ya que con versiones anteriores o con betas anteriores de iOS 17 ha dado un puntaje mucho más alto. Voy a tener que hacer otro, pero pues ya más adelante, porque ahora el dispositivo está bastante caliente. Entonces el resultado puede que se vea alterado por eso. Si deberías de actualizar a iOS 17, yo considero que sí. En cuanto a batería, pues puedes ver que está muy bien. Y en cuanto a rendimiento, pues está mejor todavía a comparación con iOS 16. Si tú ya tienes iOS 17 en un iPhone 11, déjame saber acá abajo cómo te va a ti en cuanto a batería, en cuanto a rendimiento. Si no lo tienes actualizado a iOS 17, déjame saber si vas a actualizar. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.